imagínate que yo he mentido mucho tiempo, he mentido muchísimo tiempo, ¿no? Y de pronto yo voy a un terapeuta a que me diga: "¿Sabes qué? Tú eres un mentiroso, has mentido mucho tiempo". Eso va a dar miedo, ¿sabes qué? Me va a dar miedo, por ejemplo, si yo voy y digo, el terapeuta me dice: "¿Sabes qué? Con las maneras de ser, con tus conductas, está en riesgo la relación con tu familia, con tu esposa". Entonces yo voy a querer seguir siendo adoptando las mismas maneras de ser. No es tan fácil el cambio de conducta. Bienvenidos al podcast Charlas con Ventura, donde la incomodidad transforma. Vaya, salió Y bien. vaya, va a transformar. Ahora sí, va a transformar. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante. Pero antes de De hecho, ya transformó, ¿no? ya transformó. Sí, transformó a una mosca de estar viva a estar muerta. ¿Qué? Gracias al equipo de producción que se encargan de esos detalles. Bueno, vamos a comenzar otra vez después como de 13 intentos. Vamos a hablar de qué es lo que hemos venido trabajando en este podcast, que tuviste toda la intención de compartir tus conocimientos con la gente y demás. Comenzábamos por qué es tu vida, cómo ha sido tu vida. Después hablábamos del poder de las decisiones, cómo una decisión transforma a un ser humano. Te invito a que lo veas en el episodio 2. Luego hablamos con Carlos Alejandro, diputado actual, cómo lo que somos en sociedad y cómo nos comportamos en sociedad. También te invito a que lo veas. Y hoy vamos a hablar algo muy claro justamente de la sociedad, sus estigmas y cómo como seres humanos en muchas ocasiones vamos perdiendo posibilidades y oportunidades por no ser claros y constantes y permitirte ser apoyado por un profesional del área de la salud mental. Hoy vamos a hablar de algo, Ventura, que me encantaría que saludes a tu audiencia, a tu gente, a las personas que nos ven. Hoy vamos a hablar de algo bien importante, de por qué no pedimos ayuda cuando la necesitamos o por qué no acudimos a un psicólogo, a una terapia, por qué no somos claros y de alguna manera nosotros tenemos como claridad para pedir apoyo cuando es necesario. Bueno, antes que todo, pues, buenas tardes. Ya dijo, después de 3 intentos, aquí estamos, ¿no? Gracias a todo el equipo de producción, gracias a ti, gracias por invitarme. 4 episodios ya, ¿okey? Así que muchísimas gracias a ti que me estás escuchando, gracias a toda mi audiencia, porque es para nosotros es como el alimento, pues, para eso lo hacemos, ¿verdad? Ujú. Entonces, yo encantado, encantado de estar aquí. Y en cuanto a la pregunta, pues hay muchas cosas que podría estar abonando yo aquí al tema, pero en realidad es que todavía nos falta mucho a nivel cultural acerca de lo que es el tema profundo de lo que es la psicología. Entonces, la psicología, pues todavía tú sabes que tenemos muchos estigmas de que es para locos, de que un terapeuta siempre te va a decir lo que tienes que hacer, o sea, que cambia tu vida, que te manejan, y obviamente todavía hay por ahí cierto machismo oculto en nuestra sociedad y cosas de esas, ¿no? Que de pronto nos limitan. Y son de eso te podría como enumerar muchos temas, pero bueno, ahorita los vamos desarrollando si gustas. Sí, me encantó eso que compartes de inicio fuerte, sí, totalmente. Todavía hay mucho machismo en lo que somos, en nosotros, y ese tipo de machismos o micromachismos le llaman ahora, terminan generando que muchas personas tengan que lidiar con este tipo de problemas. En uno de los intentos que teníamos hace rato decías tú que como el dolor psíquico no se siente, no se manifiesta siempre en dolor físico, a veces por ello es que ni siquiera le prestamos atención, pero sí genera mucha angustia, ¿no? Y es algo de lo que vamos a ir hablando. Hay muchos mitos que rodean al trabajo psicológico y al trabajo del desarrollo humano, muchos mitos que terminan castigando y terminan lastimando lo que somos como sociedad y lo que somos como individuos, como por ejemplo, la terapia es para locos. Alguien que busca ayuda, alguien que busca un psicólogo, alguien que busca, está tonto. Es más, dicen, estás pendejo, ¿sabes por qué? Porque yo sé lo que tienes que hacer, dado que lo que hablábamos en un episodio, la gente que no trabaja con sus heridas de infancia, después cuando adultos terminan, quieren como ocultarlo y taparlo, y con eso también lastiman a otro y le dicen, es que no, ¿cómo vas a ir a pagar a que te digan qué es lo que tienes que hacer? Yo te lo doy, yo te pago, o págame a mí, yo te explico, yo te digo, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones, esos tipos de mitos que terminan como afectándonos mucho. Así es, porque detrás de esa conversación está la de tener la necesidad de sentir yo encajado en ese tipo de sociedades, ¿no? Por ejemplo, tú eres mi amigo, me dices esto, pues en automático mi mente se va a ir a, híjole, me estoy viendo muy tonto, ¿verdad? Me quedo con esa conversación de que de veras quizás tengas razón.
y termino abordando cosas que son superinteresantes, como lo que es la psicología. Fíjate que yo considero que la psicología es una de las cosas que debemos de tener, que debemos de adoptar como un estilo de vida, que debemos de hacerlo como la visita a un médico general, ¿no? Cuando siento algún dolor, tú decías, si no acudo a un psicólogo, a un terapeuta, porque, pues, no me duele. Pero si te preguntas, ¿cuántas cosas de mi vida he dejado de hacer? ¿Cuántas cosas de mi vida no han llegado a mí por, pues, por no saber manejar mis emociones incluso, ¿verdad? Sí. Entonces, la psicología no pretende ni por error, que el terapeuta haga algo por el paciente. La psicología pretende que el paciente se dé cuenta del daño emocional que tiene, ¿no? Quiero sacar aquí, estoy justamente buscando estadísticas, por ejemplo, del suicidio en México. ¿Por qué? Porque mucha gente no va a terapia, no busca ayuda porque dice, yo puedo hacerlo solo, yo no necesito de nada ni de nadie. Y no se dan cuenta de los conflictos que se van metiendo cada vez más, cada vez más, cada vez más. Esto es importantísimo entenderlo porque mira, hoy justamente lo que decías, se destruyen familias, se destruyen matrimonios, te corren del trabajo, te metes en conflictos económicos por no tener la estabilidad emocional y por no tener una mente sana, tranquila, que te pueda dar la posibilidad de tú sentirte bien, de tú sentirte tranquilo en el mundo y funcional, porque el mundo cambió muchísimo. Hay mucha hiperestimulación, hay una gran competitividad, el mundo cambió bastante, tan solo de ser 3 billones de seres humanos hace 40 años, hoy somos 7.5, o sea, es abismal cómo se modificó el mundo. Pero nosotros seguimos en la necedad completamente de querer que el mundo sea como era antes. Y esto nos genera una angustia terrible. Hoy en día yo creo, desde mi punto de vista, que si yo tengo una empresa, no me interesa más la inteligencia intelectual, o sea, ¿qué sabe hacer una persona que la inteligencia emocional? Que un ser humano ante la ansiedad, el estrés, la depresión, sepa cómo reponerse y seguir funcionando en su vida, a que una persona que sepa cómo hacer absolutamente todo y que al más mínimo signo de ansiedad se tenga que ir y no se presente 3 días a trabajar, ¿no? O en parejas. Igual, tal vez en el camino podemos ir descubriendo y ir creando nuestra estabilidad económica como pareja. Pero si yo no tengo la capacidad emocional de irnos trabajando para estar juntos, eso va a ir destinado al fracaso. Entonces, el mundo ha cambiado muchísimo y nosotros seguimos neceando en que sea como era antes, ¿no crees? Pues sí, terminamos, yo pienso que muchas de las veces en la propia resignación, ¿no? Ahora, cuando esa cifra que nos vas a dar, Ujú. seguramente ahorita, es muy, o sea, me quedé pensando y dijiste algo muy interesante, que me gustaría que nos quedáramos como atentos a esa información, porque si te fijas, el suicidio el suicidio no se puede dar por otra cosa más que por una situación psicológica. No podría haber otra, o sea, no tendríamos por qué buscar absolutamente, ay, que se dio por X o Y razón, ¿no? Tendría que ser necesariamente por un tema psicológico. Así que fíjate, o sea, dijiste eso y también dijiste de los temas de angustia y todo lo demás, ¿verdad? Pues claro, o sea, pero como esto no se siente, esto es como un arma letal, Silencioso. pero es muy silenciosa. Mira, Muy fíjate, estos son alarmantes. En el 2023 se registraron 8,837 suicidios, ¿ok? Representaron el 1% del total de muertes. De estos 8,837 suicidios, el 82% son hombres aquí en México. en México. Bueno, solo en México. 82% son hombres. Solo el 18% mujeres. El 82% son hombres que se suicidan. Y claro, es que tú hablabas de algo bien interesante cuando empezamos. Estos machismos de creer que yo puedo solo. Yo no necesito de nadie. Porque si yo puedo solo, les voy a demostrar a todos los demás que salí adelante, ¿no? Así es. Y es que la situación, cambia radical cuando no puedes, porque debemos de entender, ahora sí como dijera Odile Dupeiro, ¿no? Saliéndonos del pensamiento mágico tonto, por no decir pendejo, porque él dice así. Cuando nosotros entendemos que no somos el, todólogo, que nosotros no somos, los superpoderosos, ¿verdad? Pero, y que y que, de vez en cuando, o en muchas ocasiones caemos en fallo, entonces eso nos aliviaría mucho, pero fíjate, vamos a poner atención en esto, en lo siguiente. Desde niños, ¿qué nos inculcan a nosotros? ¿Qué se nos inculca? ¿Dónde está el superhéroe? ¿En el niño, en el interior o en el exterior? Superman, por ejemplo,
el poder que tienes le viene de la capa, ¿no? De lo que vuela. Spider-Man, de la telaraña, o sea, de que me lo picó una araña de afuera. O sea, tenemos una cierta idea de que todo el poder viene de afuera, ¿verdad? Y dejamos esa parte interna de nosotros. Entonces, eso es como muy interesante lo que acabas de decir. Si lo sumamos a esto, o sea, imagínate, yo, por ejemplo, a mí, mi papá me dice, no, sabes que tú eres hombre, tú lo puedes todo, tú lo puedes solucionar todo. Y en contraparte, las mujeres, ¿no? Que ahora felicidades a todas las mujeres porque el mundo está cambiando y estamos saliendo, ¿no? Están saliendo las mujeres ya también a dar la cara y a dar la lucha, ¿no? Pero hasta antes de esto, yo creo que los hombres estábamos, pues, yo diría que hasta condicionados a visitar un psicólogo, porque eso era un signo de debilidad. Debilidad. Entonces, decían anteriormente, entonces ya fuiste allá porque no puedes, mira, qué marica, qué niña, Ajá. como una forma de agresión también escondida en el machismo. Esa es una. Aquí tomé nota de algunas que me parecieron las más importantes. Otros mitos es, por ejemplo, los psicólogos solo te escuchan y no resuelven nada. Y es que me encantaría a mí que alguien lo resolviera por mí, ¿sabes? Me encantaría poderle pagar a un psicólogo y que él se encargara de resolverlo. Sería como, más o menos, como pagarle a Julián y que, ¿sabes qué, Julián? Vas a ir a hacer ejercicio por mí, ¿sale? Pero necesito que a mí se me marquen los cuadritos. Pues no, no es posible. Hay cosas que no puede hacer absolutamente nadie por ti. Hay cosas como el ejercicio o la salud emocional que nadie lo puede hacer por ti. No puedes pagarle a nadie para que lo haga. Necesitas hacerlo completamente tú. Tú. Entonces, ir a un apoyo, a una consulta psicológica, no es para que el psicólogo te resuelva algo, y eso me encantaría que nos aclares o que nos apoyes a trabajar este mito, porque está muy estigmatizado, que vas a ir al psicólogo y te van a poner justamente en un sillón y te van a recostar, sintiendo que Freud va a estar enfrente de ti haciéndote preguntas, ¿no? Eh, ¿Por qué no nos platicas un poquito al respecto? Ok. Primero, déjame, como mi cabeza está dando vueltas en lo que estás charlando, y quisiera como aclarar algo. Fíjate, la familia, tú que me estás escuchando, la familia jugamos un rol muy importante en este tema, ¿verdad? No solo es un tema individual. Es que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos la necesidad, vamos a un psicólogo, hay muchos pacientes que han venido solos a escondidas de que no sepa la familia que vinieron conmigo. Ni la Como te pareja. refieres, ni la pareja, nadie. Mm. Y hay de ti que lo cuentes, si se lo cuentas a alguien, ¿no? E incluso ya cuando la familia lo sabe, lo dice como: "No vayas a decir que tú fuiste a un psicólogo. No, no, no. ¿A dónde está yendo tu hijo? Está yendo a alguna otra parte", ¿no? Pero menos al psicólogo. ¿Por qué? Porque aún nos falta esa cultura, ¿verdad? Ahora, me decías que, pues, esa idea, ¿no? De que tú vas a llegar al psicólogo y que te va a resolver todo inmediatamente. No, es que desde ahí viene la parte de la educación donde todavía estamos en pañales en la educación, lo que es de la psicología, porque nosotros creemos o vamos a un psicólogo cuando vamos a resolver a un asunto. De hecho, incluso hasta en la medicina, ¿no? Nosotros no somos preventivos en la parte emocional, nosotros somos correctivos, ¿verdad? Entonces, nosotros queremos ir cuando ya nuestra familia se destruyó, queremos ir a un psicólogo ya cuando me siento que ya no puedo más, que ya es necesario, Aquí me parece interesante. incluso no ir a un psicólogo, sino a un psiquiatra, ¿no? Perdóname que te interrumpa, pero me parece interesante. O sea, no deberíamos de ser correctivos nada más, deberíamos de ser preventivos también, eso es lo que quieres decir. O sea, ¿a qué, si lo desmenuzo todavía hablándolo mucho más sencillo, es cuántas ocasiones nos esperamos hasta que el matrimonio está a punto de tronar para decir, ahora sí, vamos a buscar ayuda? Así es. ¿Cuántas ocasiones nos esperamos hasta a estar encharcadísimos en deudas para decir, híjole, creo que sí requiero apoyo? O ya no comer, o no salir a la calle, o hasta que ya no puedo relacionarme, o hasta que me está afectando seriamente, es que busco ayuda. Las personas no van al gimnasio solamente cuando ya de plano están muy pasados de peso, cuando están a punto de morirse de un infarto. La gente va al gimnasio, la gran mayoría, porque quiere prevenir esto, O al nutriólogo, ¿no? o al nutriólogo, o al médico, o a cualquier lugar. Sin embargo, estos estigmas que hay de la psicología, o que hay de la terapia psicológica, justamente te llevan como a pensar que necesitas ayuda, por eso vas a ir. Y eso debería ser solamente una parte del gran mapa, ¿no? Sí, fíjate que yo, por ejemplo, con mis pacientes, ¿verdad? Los que tengo y que estoy atendiendo, les digo: "Mira, sabes que ya cuando llevamos un cuadro donde ya, pues, vamos más de gane, ¿no? Donde la angustia se ha aligerado", yo les digo: "Mira, tómalo esto como un estilo de vida, pero no necesariamente para que vengas a corregirte. Nosotros ya nos conocemos perfectamente, ¿no? Y cuando hay una sensación de incomodidad, de angustia, bueno, pues, inmediatamente voy y acudo a mi terapeuta, ¿no?
o a mi psicólogo para ver qué está sucediendo, ¿verdad? A mí me encantaría que en este podcast las personas se quedaran con esa parte. Finalmente ese sería como el propósito de que la gente creáramos una cultura distinta, ¿no? Donde nosotros, la familia que somos como esos retrógradas, esas personas que estamos en contra del ser humano que va al psicólogo, ¿no? De nuestro miembro de la familia. Hay un miembro de la familia que quiere ir al psicólogo, apóyale, déjale que vaya, déjale que descubra, y al contrario, apóyale cuando está en su casa, ¿no? Porque nosotros, ¿quiénes son los primeros detractores cuando vamos al psicólogo de esas familias de las que hablamos, donde tienen este estigma? Pues son de la propia familia, los propios detractores, ¿no? Porque apenas cometen un error, ¿y cuál es el reclamo? ¿A eso fuiste? ¿Para eso estamos pagando? ¿Eso es lo que estás haciendo? Sí, completamente. Mira, quiero que hablemos también de por qué razones por las que la gente no acude a la terapia. Normalmente, yo en mis entrenamientos le pregunto a la gente, ¿quién ha ido a terapia psicológica? 20 levantan la mano. De ellos, ¿quiénes siguen en terapia psicológica? 10 bajan la mano y nomás 10 se quedan arriba. De ustedes que siguen en terapia psicológica, ¿quién ya ha cambiado de terapeuta? O sea, ¿quién sigue constante con su terapeuta en su misma terapia? 1 o 2 se quedan nada más con la mano arriba. ¿Por qué? Porque la gente abandona muy fácil la terapia. También ya los que van, abandonan muy fácil. Y creo que uno de los motivos principales por lo que la gente no busca terapia o no continúan dentro de sus procesos terapéuticos es por la falta de información que existe al respecto. Yo normalmente le pregunto a la gente, ¿sabes el tipo de terapia que estás llevando? Pues psicológica. Sí, pero ¿qué tipo de terapia es? No, pues no lo sé. Y es que no existe conocimiento al respecto. Las palabras, por ejemplo, terapia gestalt, terapia familiar, terapia cognitivo-conductual, terapia psicoanalista, son palabras que la gente no conoce y no sabe a qué se refiere cada una de ellas. Hoy me gustaría que habláramos justamente de esto y me gustaría que nos explicaras cómo funciona este tipo de terapias, porque yo creo que la gran mayoría de la gente abandona por 2 razones. Una, porque ignoran acerca del tipo de terapia, y 2, que me perdonen los terapeutas, que me perdonen los psicólogos, pero porque creo que falta también mucho compromiso del psicólogo de decir, ¿sabes qué? Este tipo de terapia que yo brindo muy probablemente no sea la funcional y efectiva para ti. Y entonces cualquier caso lo toman y dentro de su cabeza probablemente sea como pues bueno, déjame te apoyo. Guau. No, justo mientras tú estabas hablando, justo ese es el tema, ¿no? Que también yo no lo dejaría toda la responsabilidad solo a la gente. Si no estamos en un contexto cultural donde también si yo como terapeuta voy apenas me recibí, tengo la necesidad de trabajar y tú llegas y tú me dices: "Oye, ¿me puedes atender?". Híjole, yo digo: "Pues sí, sí, sí te puedo atender", aunque yo no sea tu, ¿verdad? Porque hay un protocolo que se debe de hacer antes de la terapia, que nosotros llamamos hacer un rapport. ¿Qué es el rapport? Donde las personas deben de saber qué tipo de terapia llevan, si hacemos un clic con el terapeuta y el paciente. E incluso yo les digo, ¿no? Y también deberíamos decirlos todos los digo yo, no con esto quiero decir como que estén más arriba o más abajo de cualquier otro colega, no. Pero sí deberíamos de informar y de decirle: "¿Sabes qué? Mira, si yo no soy tu terapeuta, no todos los terapeutas son para un paciente, ni todos los pacientes para un terapeuta. Si yo no soy tu terapeuta, no hacemos un clic, no hay esa confianza, mira, busca a alguien más, de verdad", ¿verdad? Ahora, los tipos de terapia. Bueno, todas las terapias buscan el alivio de angustia. Todas las terapias buscan que la persona sea funcional. O sea, el principal objetivo de cualquier tipo de terapia es que liberemos la angustia que nos provoca algo. Así es. Que nosotros que actuemos de manera funcional, Ujú. ¿verdad? Porque cuando nosotros vamos a una terapia del tipo que sea, es porque normalmente estamos siendo disfuncionales o desadaptativos. Hablando de la terapia gestal, pues tiene sus formas, ¿no? Aquí que antes de que avancemos a cosas más técnicas. O sea, disfuncional, para hacerlo mucho más sencillo, mucho más fácil, disfuncional significa o viene de, híjole, ya no come, ya no socializa, ya no va al trabajo, ya quiere matarse, ya no quiere salir del cuarto. Eso es disfuncional y desadaptativo. Bueno, Desadaptativo. no quiero ser tan técnico en esto, pero disfuncional y desadaptativo son dos términos que nosotros usamos en psicología. Cuando yo soy disfuncional es conmigo, es como si yo hacia adentro, ¿no? Me latigo, me corto, no quiero, pero ya cuando A veces no sirvo, no valgo. pero ya cuando estoy
afectando a otros, entonces ya estoy siendo desadaptativo. O incluso cuando estoy, por ejemplo, afectándome ya en el trabajo, en otras cosas, ya estoy siendo desadaptativo. Entonces la terapia tiene como propósito de que la persona entre a un círculo funcional totalmente y adaptativo a la sociedad. Corrija esas conductas, Es correcto, que es pensamientos. exacto. Y muchos no los vemos, muchos no los entendemos y creemos que nosotros no lo somos, y poco a poco empezamos a ver por ejemplo, a nuestros hijos, cómo empiezan a verse afectados, cómo son tan inseguros, y no lo relaciono conmigo. Yo creo que hay algo mal en ellos, porque normalicé, por ejemplo, el ser cruel, el decir bromas crueles, o el comportarme de una manera agresiva, lo normalicé de muchas maneras, y yo no veo que necesito modificar esas conductas que están afectando a otros. Pero bueno, entonces entendiendo esto de lo que es disfuncional, de lo que es desadaptativo, hoy me ando trabando, eh, cuando una persona rompe ya el mito, ¿sale? Y entonces decide buscar ayuda, decide buscar apoyo, ¿qué necesitaría hacer? ¿Cómo busca esa ayuda? ¿Cómo busca ese apoyo si no tiene conocimiento alguno? Y para esto, les explico rápidamente, en la psicología, como en cualquier otra área, existen diferentes tipos de terapia, ¿ok? Yo les pregunto a los ingenieros, ¿tú eres ingeniero agrónomo? Sí, ok. ¿Tú me puedes hacer una carretera? No, porque ese es un ingeniero civil. Ah, pero yo creo que como es ingeniero, él sabe hacer todo lo que tenga que ver con la ingeniería. Lo mismo sucede en la psicología, ¿cierto? Ujú, pero Cuéntanos un poquito al respecto. bueno, lo que pasa es que cada tipo, vamos a ponerle así, cada tipificación de terapia en la psicología, se imparte de ciertas formas y tiene sus propias, sí tiene su propio enfoque. Por ejemplo, si hablamos de la terapia Gestalt, por ejemplo, bueno, la vas a encontrar un poquito más íntima, la vas a encontrar un poquito menos cruel, menos fuerte. Es otra la metodología que se usa para llegar al paciente, al punto, ¿no?, del motivo de consulta, ¿verdad? Yo voy con un motivo de consulta, voy con un terapeuta de Gestalt, pues va a funcionar, claro que va a funcionar, pero ojo aquí, nosotros podemos llegar con cierto temperamento, con ciertas maneras de ser, y yo quiero escuchar a mi manera, hacer el clic con el terapeuta, ¿me doy a entender? Si, por ejemplo, yo soy una persona como que me guste que me hablen directo, he encontrado, por ejemplo, personas que llegan y dicen: "A mí dime directo, no me digas, no andes por las ramas". Hay otras personas que no. Me dice: "¿Sabes qué? Es que lo sentí muy fuerte". Cada quien tiene su propio carácter. La terapia gestal lleva se tipifica de una forma y lo ejecutan de una forma, ¿no? La terapia psicoanalista lleva otra. Esto nos llevaríamos, pues, muchísimo tiempo. La psicoanalista lleva otro tema. Y aquí la situación es que muchos de nosotros nos fanatizamos, incluso nosotros los terapeutas, nos fanatizamos con nuestra propia terapia, ¿verdad? Y entonces decimos que esa es la manera y esa es la única manera. No, yo fíjate que me he dado a la tarea de aperturarme. Todas nos van a llevar a un buen puerto, pero de diferentes formas, ¿verdad? Entonces, digo, yo, por ejemplo, yo lo mío es la terapia cognitivo-conductual. Y me encanta porque, pues, cómo la cognición nos lleva a la conducta. Pero esto es ya hablar un poco más técnico, ¿no? Pero, a ver, Más ¿nos puedes hablar de como de las más populares, las más comunes? ¿Cuáles son las terapias que más encuentras, ya sea en internet o cuando buscas un psicólogo? ¿Cuáles son como las terapias más comunes que existen? las vas a encontrar a todas, pero las más comunes ahorita, una de las que está, impactando. Y no te digo que sea la mejor, no voy a ir porque si no mis colegas que me estén escuchando van a decir: "Ay, claro que sí", ¿no? Pero es la terapia cognitivo conductual, ¿no? Ese tipo de terapia va como muy rápido, Jonathan, va como muy a la yugular, a diferencia de otros tipos de terapia que va, o sea, también son totalmente eficaces, pero van como mucho más lentas, ¿no? No se hable diga, por ejemplo, del psicoanálisis, que va a raíces muchísimo más profundas, y desde mi punto de vista, totalmente respetable todo el tipo de terapias, ¿verdad? Pero claro, nosotros sí debemos de vernos en la necesidad de tener un enfoque, ¿verdad? Porque si no, luego nos perdemos, por ejemplo, en técnicas. Por ejemplo, si te hablo de la Gestalt, por ejemplo, la técnica de la silla vacía, ¿no? Por ejemplo, esa no la vas a aplicar en la terapia cognitivo-conductual, o la puedes aplicar, pero no es lo que debe hacer un terapeuta cognitivo-conductual, ¿verdad? La terapia cognitivo-conductual te lleva mucho más a ser práctico, a que comiences a encapsular la manera de cómo piensas, a que te identifiques qué pensador eres y cómo ese tipo de pensamiento te lleva a la conducta, ¿no? Y por lógica,
descubrimos los resultados. ¿Cuáles son, dentro de tus terapias, cuáles son los miedos más recurrentes que encuentras en la gente? ¿Por qué consideras que la gente termina abandonando la terapia o termina encontrando la primera sesión abrumante y ya no regresa? ¿Cuáles son como los principales miedos que consideras te enfrentas? Miedos, si hablamos de miedos, pero ahí hay como 2 cosas. Uno son los miedos y otra, ¿por qué no se sostiene la terapia? Muchas de las veces la terapia no se sostiene porque las personas buscan recompensas inmediatas, buscan que el resultado sea inmediato. Ya dijimos anteriormente, no tenemos como todavía la cultura de entender que la terapia va haciendo su trabajo poco a poco. Yo no te puedo dar a ti un resultado inmediato, porque yo requiero saber y conocer de ti. Requiero conocer de ti para trabajar sobre lo que yo conozco de ti. Ahora, habría que ver si lo que me estás diciendo también es la verdad. También esa es otra chamba que nosotros tenemos, ¿no? De hacer esa indagación, de saber si es la verdad, si me estás yo no puedo saber si tú, por ejemplo, llegas conmigo y me dices, me tocas un tema y a lo mejor, no sé, ahí me estás mintiendo, ¿no? Y habría que ver si estamos dentro de ya de un trastorno, ¿entendemos? Entonces digo, todo ese tipo de cosas hay que irlas viendo. Entonces la terapia te da resultados, claro, te da resultados, pero cuando eres constante, cuando eres un paciente educado, ¿ok? Y Como todo medicina y como claro, con cualquier otro y todas las terapias, con el debido respeto a todos mis colegas, todas las terapias, pues claro, son de personas que han estudiado a profundidad y con estudios críticos han creado este tipo de cómo impartirlas, ¿no? De cómo conducirlas, cómo llevar al paciente a que se muestre adaptativo y funcional, ¿verdad? Todas son funcionales, simplemente que habría que nosotros como terapeutas sí decir qué tipo de terapia yo estoy impartiendo, ¿verdad? Para que nuestro paciente no se nos angustie más. ¿consideras que mucha de la gente que termina abandonando la terapia también lo hace por el miedo a la vulnerabilidad, el miedo a estas cuestiones emocionales? Porque mucha gente, yo veo que cuando hablamos de esta manera como técnica, intelectual, en la cual estás compartiendo y se meten a estudiar y dicen, ah, sí, mira, lo que pasa es que yo tengo este trastorno, ¿no? Porque ahora está muy de moda que todo el mundo se autodiagnostica y demás, por esto vamos a hablar de esto justamente. Y que las personas empiezan a documentarse y demás, pueden tener muchísima intelectualidad, pero muchísima información y no aplicarla para nada, porque el entendimiento y el cambio de comportamiento son cosas bien diferentes. Mucha gente logra entenderlo. Te digo yo esto, el efecto wow. Oh, ya me di cuenta. Oh, lo que pasa es que cuando yo era niño me pasó esto. Oh, lo que pasa, pero no hay un cambio en el comportamiento, porque hay como cierto anclaje emocional también de ello. Y mucha gente, algo menos lo que en mi experiencia, lo que yo he visto, es que cuando ya van entrando a esta cuestión vulnerabilidad emocional, terminan huyendo, terminan siendo mejor que Bori. ¿Que te hablas de los miedos? Perdón, no te alcancé a contestar. Sí, claro. Uno de los miedos es descubrirte a ti mismo. Ese es uno de los mayores miedos. Mira, imagínate que yo he mentido mucho tiempo. He mentido muchísimo tiempo, ¿no? Y de pronto yo voy a un terapeuta a que me diga: "¿Sabes qué? Tú eres un mentiroso, has mentido mucho tiempo". Eso va a dar miedo, ¿sabes qué? Me va a dar miedo, por ejemplo, si yo voy y digo el terapeuta me dice: "¿Sabes qué? Con las maneras de ser, con tus conductas está en riesgo la relación con tu familia". Después, entonces yo voy a querer seguir siendo adoptando las mismas maneras de ser. No es tan fácil el cambio de conducta. Ahí es cuando las personas que van a terapia es hasta que ya de verdad o perdieron a la familia o de que ya están muy mal, es ahí hasta el momento en el que van a terapia, Y que están dispuestos a cualquier cosa. ya que quieren cambiar porque ya llegaron a esos resultados. Entonces, fíjate qué importante, hilando de lo que es al principio, del valor de que sea preventivo. O Claro. sea, pero ¿cómo me doy cuenta? Eso es algo bien importante. ¿Cómo me doy cuenta que requiero o que necesito apoyo de una terapia, por ejemplo? ¿Cómo me doy cuenta de eso si pareciera que todo funciona en mi vida? Jonathan, hay muchos tipos de personas. Mira, cuando hay personas que van, por ejemplo, con un trastorno ansioso, entonces, normalmente ellos son muy reflexivos, y, ay, ¿por qué? Y ya no quieren sentirlo, ya no quieren sentirlo. Por eso me va a ser un poquito complicado contestarte esto, porque esas personas no quieren sentirlo y acuden inmediatamente a donde sea y como sea por no sentirlo. Pero si hablamos de otro tipo de trastorno, como un trastorno narcisista, pues él jamás va a querer ir al terapeuta. Él es el terapeuta, el sacerdote, él lo va a saber todo, ¿entendemos? Entonces, él ni por error va a querer ir. Entonces, la pregunta es,
¿Cómo nos damos cuenta cuándo necesitamos ir a terapia? Pues mira, esto está tan complicado como lo llevo incluso yo de tarea, porque nosotros deberíamos de entender, nosotros, cuándo nosotros nos decimos cosas como: "Oh, yo estoy muy bien". Por ejemplo, un narcisista cree que todo lo tiene bien. Pregúntale a las personas que te rodean, ¿no? Haz como un sondeo de las personas que te rodean a ver si es cierto, ¿no? Sí. Y también si yo estoy que parezco terriblemente mal, pregúntale a las personas que te rodean, quizás no sea así, ¿no? Ujú. ¿Verdad? Pero quien te lo va a decir, quien te va a apoyar muchísimo, pues es tu terapeuta, obviamente. Que, por ejemplo, con mi esposa hemos recibido, ¿qué amor? 3 o 4 tipos de terapias de pareja diferentes. Y cuando comenzamos a ir al psicólogo juntos, si mal no recuerdo, fue porque comenzamos con ciertos conflictos que no eran conflictos graves, todavía éramos novios, ¿no? Sí, creo que todavía éramos novios, estábamos comprometidos, algo así. Y platicábamos de cómo esto nos estaba comenzando a afectar. Y yo decidí ir a terapia porque yo vi cómo ella estaba afectada. Yo decía, bueno, su afectación no puede ser solamente por ella. Y al principio yo decía, no, pues es que ella es la que necesita porque pues yo estoy bien. Yo pensaba que estaba bien porque yo no conectaba mis emociones con mi comportamiento, o sea, porque de alguna manera yo me hacía como que estaba bien en realidad, pero no, porque evitaba, la lastimaba, la hería, era cruel sin darme cuenta que era cruel. Y cuando íbamos a nuestras primeras sesiones de pareja y que el psicólogo me hiciera notar esto, me incomodaba mucho. Claro, Era muy incómodo para mí porque era como, no, 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 esto está mal. okey, ahí está la respuesta a los miedos, ¿no? De lo que me decías. ¿Tu miedo era qué? Descubrirte a ti mismo, ¿no? Descubrirme Claro. y descubrir gran parte de esta identidad y que ni siquiera era personal, que la había adquirido de otra manera. Y entonces empezaron a pasar muchas cosas en mi vida y empezamos a recibir este apoyo terapéutico en el cual después lo hicimos cada quien por su lado. Y cuando yo lo iba viendo y cuando yo me lo iba permitiendo, yo me iba dando cuenta de que la terapia que mi esposa y yo estamos recibiendo estaba siendo preventiva, más que correctiva. Es correcto. Estaba corrigiendo gran parte de lo que no estaba funcionando, sí, pero todavía eran cosas que aguantábamos. Iba empezando nuestro matrimonio, estábamos recién casados, amándonos mucho, la emoción del momento, pero todo lo que estuvimos trabajando, yo veía cómo hubieran sido los próximos 10, 15, 20 años si no estuviéramos trabajándolo en terapia. De acuerdo a mis comportamientos, de acuerdo a las fachadas que yo ponía, de acuerdo a las creencias que ella tenía. Todo esto lo empecé a notar y lo empecé a ver de una manera preventiva y yo me decía, en serio te lo decía, ¿cómo hubiera sido si no hubiéramos tomado esta terapia? Si no hubiésemos tomado esto, ¿cómo? ¿Qué hubiera pasado con nosotros? Tal vez estaríamos juntos, pero ¿de qué manera estaríamos juntos? ¿Sí me Así explico? es. Sí, pues lo que me estás diciendo no es otra cosa más que se encendió un foco. Se encendió un foco amarillo, no llegó al rojo. Afortunadamente, ¿no? Se llega el foco, se enciende el foco amarillo e inmediatamente tomas acción, ¿no? Entonces, el trabajo a donde ustedes fueron a trabajar como pareja, seguramente también los pusieron a trabajar de manera individual, ¿no? Para que ustedes entendieran desde dónde había el conflicto de pareja. Porque, han llegado parejas, por ejemplo, conmigo, y yo les digo: "Mira, es que imagínate tú que vienes de un planeta y tu pareja viene de otro planeta". Muchas de las veces termina rindiéndose uno de los 2 se termina rindiendo a vivir de la manera como el otro vivía, ¿no? Bien rindiéndose y a lo mejor resignándose, pero, ¿qué sería que, por ejemplo, esa pareja, esa nueva pareja, pudiera tener, propias reglas, un entendimiento propio? Un diseño tal vez, Exacto, un diseño de que nosotros, comenzaran a trabajar en un esa diseño de parte. esa pareja. Eso es lo que se debería de hacer en un trabajo preventivo en pareja, ¿entendemos? Pero, a ver, vamos metiéndonos ya ahora, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? Porque mira, nosotros llevamos 4 tipos de terapia y como que no nos acomodábamos, y después nos dimos cuenta que en gran medida era por el tipo de terapia que habíamos elegido. Ujú, Cuando elegimos un tipo de terapia que empezó a hacer un trabajo en ella cognitivo-conductual y en mi psicoanalista, y que empezamos desde maneras diferentes a abordarlo, porque ella y yo somos muy distintos, fue que comenzamos a hacer ese clic bien, bien cañón. Entonces, ¿cómo podemos elegir el tipo de terapia adecuada para mí y cómo puedo elegir el terapeuta adecuado para mí también? eso, Jonathan, eso te lo van a dar tus primeras 3 o 4 sesiones. Si tú no te sientes cómodo con tu terapeuta, ese terapeuta no es el tuyo, definitivamente. O sea, Cambiar es válido. cambiar es válido. Ujú. Y ojo aquí, no necesariamente puedes cambiar de tipo de terapia, a lo Solo mejor terapeuta. o de terapeuta, pero
también es válido el tipo de terapia. O preguntarle al terapeuta que eso sí sabe qué terapia maneja y O no, o simplemente él te va a decir: "Mira, yo te voy a apoyar desde esta parte", porque también, por ejemplo, bueno, ahorita está, por ejemplo, una técnica muy interesante, ¿no? Que se aplica mucho en la terapia, casi de cualquier tipo, ¿no? Por ejemplo, la mindfulness. Esa que te lleva, por ejemplo, a espacios, donde tienes que hacer, por ejemplo, asociación libre, cosas de ese tipo, o sea, son terapias ya, o sea, sí puedes trabajar con eso, pero lo que yo recomendaría es, tú estás con un terapeuta, ¿te funciona tu terapeuta? ¿Tienes confianza con tu terapeuta? ¿Te sientes cómodo con tu terapeuta? Ese es tu terapeuta, ¿verdad? No te sientes cómodo con el terapeuta por X o Y razón, no te inspira confianza, ese no es tu terapeuta. Pero, a ver, aquí, esto queda bien complicado, ¿por qué? ¿Qué me dirías tú? Que eres un terapeuta con su debida licencia, con sus debidos estudios, con su cédula. Si me encuentro un terapeuta holístico de ángeles de la energía y demás, y alguien cree, dice: "Es que yo me siento muy cómodo con esta persona", porque le dice lo que quiere escuchar, porque le quita responsabilidad y le quita angustia diciéndole: "No, es que tus problemas son porque Mercurio retrógrado, está mal alineado y entonces tú hoy no te sientes bien, date esa oportunidad", y ¿qué le dirías a una persona que se siente a gusto con un terapeuta así? Mira, yo no estoy peleado con nada de eso, ¿eh? De entrada te digo. Y cada terapia debe tener algo. Incluso cada terapia debe tener incluso su propio placebo, ¿no? Por ejemplo, si esa terapia de las holística, como es tú, o cualquier otro tipo de terapia, le funciona y se siente cómodo, pues está padre. Pero si el resultado que tiene no está modificado, no se modifica nada, si sigue teniendo las mismas broncas, caray, a lo mejor por ahí no va. Ahora, yo creo que cada vez en el mundo estamos con, no sé, hay personas que están viendo la conducta humana y aparecen ciertos tipos de terapias, ¿verdad? Porque es el nombre que se le pone, Ujú. ¿okey? De terapias, pero hay diferentes tipos de terapia. La terapia psicológica es exclusiva, terapia psicológica. Todas las demás son terapias alternativas, ¿no? Vamos a llamarlo terapias alternativas. ¿Que le puede funcionar a alguien? Pues quizás sí. O la medicina alternativa. Quizás sí, claro, ¿por qué no? Yo no estoy peleado con eso para nada. Yo, de hecho, por ejemplo, si llega un paciente conmigo y me dice: "Ay, es que estoy yendo con tal persona porque me están dando este tipo de terapias", okey, ¿y cómo te sientes con eso? Okey, muy bien. ¿Eso alivió la angustia de aquí? ¿Eso alivió la angustia de allá? ¿Hubo un cambio el motivo de consulta que tienes? No, pues que no. Ah, bueno. Entonces, si tú lo quieres dejar allá y te sientes cómodo, está bien, pero quizás, eso no sea lo que estés buscando, ¿verdad? Y también los empollamos a dar como ese enfoque en la terapia psicológica. Para distinguir un psicólogo de un terapeuta, que no es lo mismo, un psicólogo, un terapeuta, ¿qué sí hace un psicólogo y qué no hace un psicólogo? Bueno, un psicólogo conoce de la psicología, y aplica y te puede apoyar, incluso en terapia breve, Ujú. ¿verdad? Y un terapeuta, pues claro, se va a basar muchísimo. Por ejemplo, hay la metodología, por ejemplo, de aplicar los test, de ir al DSM-5 para poder, por ejemplo, diagnosticar. Es algo muy distinto, Johnny, eso. Pero digo, yo, por ejemplo, voy a ventilar a un hermano que tengo, ¿no? Que es algo muy especial, mi hermano. Mi hermano me dijo: "Ay, ya deja de estudiar, hombre, ya quiero ver a la aventura del ayer". Y le digo: "Pues aquí está la aventura del ayer y la aventura de hoy, ¿no?". Dijo: "Al fin que para ser psicólogo mira, yo no necesito estudiar, es decir, que vengan conmigo, yo los atiendo". ¿Sí ves? Entonces, bueno, digo, él maneja ese tipo, aquí lo estamos haciendo de broma, ¿verdad? Él maneja ese tipo de cosas. Pero imagínate cuánta gente, honestamente, porque es muy carismático mi hermano, ¿cuánta gente le creerá a él? Ujú. ¿Sí lo entendemos? Sí, claro. Okey, entonces él es el trabajo del psicólogo, ¿no? Él es el trabajo, digo, aquí no es como que yo lo esté, aceptando o como que yo esté de acuerdo con esto, pero hay muchísimas personas que solo con su carácter ya te están dando consejos, te borran de consejos, ¿cierto o no? Sí. Y las personas que necesitan, o sea, en vez de ir a pagar, dicen ellos, pues mejor se quedan con los consejos de esas personas que les están heredando eso, pero nunca van con algo profesional, algo que te diga: mira, la situación puede venir de aquí, de allá", que conozcan, por ejemplo, el trauma, la secuela de trauma, todo eso, pues no. Y puede que sí, de alguna manera algo les sirva, pero tal vez pueda Claro, en contraparte afectarle en muchísimas otras cosas, porque, pues, no es profesional y serio, ¿no? sí, digo, yo no estoy en desacuerdo de eso, porque, pues, eso ha ocurrido en todos los tiempos, ¿no? Por ejemplo, los partos, cómo se atendían antes de Claro. todo, pues, entonces, y mucha gente, ¿cuánto tiempo duró en la transición?
no querían ir a un cirujano, ¿no? Ellos querían que los atendiera su partera. Claro. Digo, y en ese Y acudir a una terapia psicológica profesional, ¿qué ventajas crees que le da a un ser humano sobre el resto? Sobre el resto, así tal cual, te lo pregunto claro, ¿qué ventajas crees que le da a un ser humano sobre el resto el acudir a una terapia psicológica? Porque, por ejemplo, ¿qué ventajas le da a un ser humano que termina su carrera contra el resto? Pues que tiene un conocimiento técnico sobre alguna área, ¿no? ¿Qué ventajas le da a una persona tomar su terapia psicológica sobre el resto? que todas las terapias psicológicas están basadas y reglamentadas por diferentes universidades, diferentes personas preparadas en la conducta humana, que no es algo al vapor, que ha habido estudio tras estudio de la conducta, ¿no? Y que ellos ya te asignan ciertos test y te dicen: "¿Sabes qué? Mira, de acuerdo a este test, tú nos presentas este síntoma". Eso ya no es como porque yo me lo estoy inventando, ¿verdad? Aunque yo quisiera negar a un esquizofrénico que me presenta todos los síntomas de esquizofrenia, así sea mi hijo, mi hermano, mi tío, yo tendría que decir: "¿Sabes qué? De acuerdo a tu diagnóstico, estás siendo esquizofrénico". ¿Y qué ventajas le da a una persona que toma, si escuchan por ahí los llantos de mi niña, próximamente terapia psicológica para bebés, para que puedan dormir bien y a gusto a los 2 años? ¿Qué terapia o qué ventajas le da a una persona? ¿Qué ventajas le da a una persona que toma terapia? ¿Qué ventajas crees que le da en el mundo? Muchas, mira, primero, como conocerse a él mismo. Y al conocerse él mismo, cuando una persona se comienza a conocer a nosotros mismos, habrá más chamba, pero podremos entender a otros. ¿Entendemos? Entonces, por ejemplo, si yo era una persona que estaba latigando inconscientemente a mis hijos, a lo mejor tomando terapia me doy cuenta del propio trauma que traigo y quizás dejo de ir con ese ciclo, de ir como maltratando y castigando, que seguramente los niños también van a aprender a maltratar y castigar, ¿no? Claro. Entonces, cuando nosotros no tomamos terapia, nos quedamos como en el limbo sin saber qué es lo que a mí me sucede y por qué mis conductas son las que yo presento, ¿no? Sí, completamente. Pues es hora de ir cerrando, vamos a ir cerrando este episodio, y para ir cerrando este episodio quiero que reflexionemos sobre algo, Ventura, y quiero que la gente se quede reflexionando y que sigan esta discusión, síguela en redes, esta discusión en redes sociales, y yo quiero preguntarte a ti directamente, ¿qué mitos has creado acerca de la terapia? ¿Qué mitos has creado acerca del apoyo emocional? ¿Qué mitos has creado acerca de la salud mental? ¿Qué mitos has tú aceptado o has tomado como reales? ¿Cuáles son los mitos que tú de alguna manera has creído que es para que la terapia es para locos, que solamente es para débiles, que vas a gastar mucho y que no vas a ver resultados? ¿Qué mitos son los que tú te has creído o has escuchado que de alguna manera han influido a la hora de que tú tomes decisiones? Fíjate, y yo le abonaría a eso, ¿a qué pensamientos atiendes cuando vas a tu terapia? ¿Verdad? ¿Y a qué pensamientos atiendes cuando no vas a tu terapia? Es decir, ¿a quién honras yendo a tu terapia y a quién honras si no vas a tu terapia? ¿Verdad? A lo mejor si yo voy a mi terapia, pues quizás estoy honrando al ser humano que busca, ah, entrar en una sociedad de una manera distinta, ¿no? Que busca romper un ciclo, que busca atreverse a cosas, que busca tener una familia sana. Acabas de decir, voy a traducirlo de esta manera. Por ejemplo, cuando yo decidí estar en terapia y seguir en terapia para mejorar mi relación de pareja y para poder estar con mi esposa casado funcionalmente el tiempo que de verdad nos comprometamos a estar juntos, estoy honrando a la persona que quiere ser un gran esposo, un gran padre, estoy honrando a un Jonathan en el futuro que quiere estar en una familia funcional. Y cuando no, cuando me resisto, cuando no quiero ver los errores que tengo, honro tal vez a una herida del pasado, ¿no? Es correcto. A lo mejor estás honrando al niño molesto, al niño que no le dieron algo, al niño que tiene un trauma. Y ahora a lo mejor cuando yo voy, pues puedo estar honrando a la persona que decide, a la persona que decide desde esa parte emocional, decir: "¿Sabes qué? Soy un humano", ¿verdad? Y no un robot, ¿verdad? Bueno, en los próximos episodios ya nos vamos a ir metiendo en temas más específicos que tienen que ver con las terapias. Ya nos vamos a ir metiendo en temas específicos acerca de tu vida, cómo lo es paternidad, cómo son las adicciones, cómo son las relaciones de pareja, cómo son las relaciones padres e hijos, cómo es el dinero, cómo es. Ya nos vamos a ir metiendo todo esto. Después de que vimos los tipos de terapia, ya viste que con él trabajamos cognitivo-conductual y vamos a ver mucho este enfoque. Y es algo que te puedes estar llevando, así que no te pierdas los próximos episodios, se van a poner cada vez más y cada vez más interesantes y más interesantes. Hoy te invito
a que esto genere polémica y que esto genere de alguna manera ahí conversación. Si tú te sientes orgulloso de haber estado en una terapia psicológica, también ponlo, aquí ponlo. Es más, etiqueta a tu terapeuta, agradécele por haber trabajado contigo, por haber estado contigo, para de alguna manera ir cambiando ese estigma social y que las personas vayan viendo que cada vez somos más los que acudimos por apoyo a salud mental. Genial. Sí, ese sería muy interesante. Y a mí también me gustaría decirles que nos tengan un poquito de paciencia porque vamos a empezar a trabajar ya con temas de tu propio interés. Seguramente alguien de ustedes ahorita que quiere escuchar ya acerca de un trastorno, de cualquier tema de angustia que tengas y lo vamos a trabajar, dalo por hecho, ¿no? De hecho, estamos trabajando para eso, para que tú en algún momento te descubras, a lo mejor que tú sientes algunos síntomas, a lo mejor quisieras tú decir, yo quisiera que hablaran de esto, me gustaría, estoy desesperado por esto otro, también háznoslo saber, ¿no? Pero vamos a estar hablando de eso, ¿verdad? Así es, exactamente. Y por último, yo les quiero decir, no se autodiagnostiquen. No se digan, es que yo soy bipolar, es que soy bien narcisista, es que, porque eso termina afectándonos. En el próximo episodio hablamos de eso, ¿te parece? Así es. En el próximo episodio vamos a hablar acerca de justamente ya algunos trastornos y demás, y cómo no autodiagnosticarte, porque entonces nos volvemos presos de esos autodiagnósticos y empezamos a comportarnos inconscientemente desde ahí sin darnos cuenta, ¿vale? Ándale, por ejemplo, si tengo apego ansioso y apego evitativo y se inventan tantos terminajos, tengo el síndrome de la oruga que salió del caparazón y no sé de dónde le salen tantas cosas. Sí hay muchos temas nuevos, pero de todas maneras, sí, la invitación que les haces es muy, muy, muy padre. No sé, no, a mí me gustaría que no nos autodiagnosticáramos, ¿verdad? Para eso hay ya un montón de estudios hechos, ¿no? Para que tú puedas, acudir a alguien profesional y que puedas tener algunos tests que sean calificados, que sean válidos, ¿verdad? Así es. Porque ya mucha gente ha trabajado en eso ya. Dale chance de que okey, listo. Bueno, pues muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio, en el episodio 5 ya. Nos vemos próximamente en 15 días. Gracias por haber estado con nosotros en Charlas con Ventura, el podcast donde la incomodidad Transforma. Y esperamos que este podcast, después de que lo escuches, te transforme y que te transforme en ese paciente educado que va a ir a su psicólogo, eso. ¿verdad? Gracias. Hasta luego, bye.